Hola, benvinguts, bienvenidos a la Galería Marc Domènech. Mi nombre es Marc Domènech, somos una galería especializada en la vanguardia histórica, cubrimos el periodo de 1910 a 1970 y nos centramos básicamente en los grandes movimientos del siglo XX, el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, el constructivismo, también el expresionismo abstracto. Y en esta ocasión, para el Gallery Weekend del 2020, hemos organizado una exposición de Óscar Domínguez. Óscar Domínguez fue uno de los grandes artistas surrealistas españoles, pero nos hemos querido especializar y centrar en una época muy concreta de su carrera artística y cubrir la obra que él realizó entre el año 1948 y 1952. Si quieren acompañarme, les iré mostrando cuáles son las características de esta época y el porqué de esta exposición. El porqué de esta exposición es sencillo. Nunca antes se había hecho una exposición, ni institucionalmente ni en ámbitos privados, que se centrara exclusivamente alrededor de la obra que Óscar Domínguez realizó entre el año 48 y el año 52. Es una obra que se conoce como el periodo del triple trazo. El término triple trazo no se sabe muy bien si lo creó Óscar Domínguez o algún crítico de la época. La cuestión es que la crítica artística siempre ha caracterizado las pinturas de esta época como triple trazo. El triple trazo se caracteriza por una fina línea negra, como pueden ver en esta pintura, que dibuja la composición, y a ambos lados de la línea negra hay un espacio en blanco y luego de este espacio en blanco el artista aplica el color. Estas composiciones son de un dibujo limpio, muy nítido, y esta pintura, que se llama El frutero come frutas, es muy característico de esta época. Lo interesante también de esta pintura, que es una de las más importantes que él realizó en este momento, es que perteneció a André Breton. Cuando Óscar Domínguez falleció en el año 57, se organizó una subasta de las obras que quedaron en su taller y en el año 60, y muchas de sus obras fueron adquiridas por sus amigos, por artistas conocidos, por otros coleccionistas. Bueno, pues André Breton, que fue el gran pensador y la persona que aunó a muchísimos artistas surrealistas a su alrededor, adquirió esta pintura. Si me siguen acompañando, les iré presentando otras obras que forman parte de la exposición y que son muy características del triple trazo, como esta pequeña composición del año 50, que es sifón con lata de sardinas. Uno de los elementos también muy característicos de esta época y de esta técnica del triple trazo no es solo la línea y el dibujo tan limpio que podéis ver y apreciar, sino también es la recuperación de una gama cromática muy amplia. Sus obras se caracterizaron anteriormente por una gama cromática más oscura, a unos trazos pictóricos muy amplios. De hecho, era una pintura siempre que se creaba con un telón de fondo dramático y trágico, pero en esta época sus pinturas son mucho más llamativas, recuperan la luz, sus colores son más vivos. Bueno, como pueden ver, son composiciones muy nítidas y muy limpias, y esto es muy característico de esta época. Esta pintura, Florero, del año 51, exactamente lo mismo. Estos colores rojos vivos, los amarillos vivos y la limpieza del dibujo es lo que hace de esta época unas pinturas tan características. En la exposición veréis que hay una serie de citas que nosotros hemos ido incorporando, que son o bien cartas que Óscar Domínguez escribió a sus amigos, en especial a Eduardo Westerdahl, que fue una de las personas que más le influenciaron en su vida, y que de hecho también fue una de las personas que promovió mucho el movimiento surrealista en las Islas Canarias. De vez en cuando veréis también que hay algunas fotografías que bien son retratos de Óscar Domínguez. En este caso es un retrato de Óscar Domínguez y Maud Westerdahl. Maud Domínguez se casaron en los años finales de los 40, principios de los 50, pero cuando se separaron, Maud se casó con Eduardo Westerdahl. Es un elemento interesante de la vida de Óscar Domínguez, y es que tanto su pintura como su obra, como su biografía van muchas veces ligados, y en este caso incluso sus relaciones personales. Si me acompañáis, os mostraré más obras de Óscar Domínguez. Óscar Domínguez siempre ha sido conocido por ser uno de los grandes artistas españoles surrealistas. De hecho, en los años 30 realizó
maravillosas composiciones surrealistas, algunas de ellas muy conocidas y que forman parte de grandes colecciones institucionales. Después de su etapa surrealista viene una etapa, estoy hablando de grandes rasgos, una etapa que se caracteriza por una influencia picasiana bastante notable, y esta viene inmediatamente después. La surrealista, pues todos más o menos la conocéis. La picasiana, además de tener rasgos picasianos en su pintura, se caracteriza por unos trazos muy gruesos y esos colores un poco más oscuros. Pero en esta época la pincelada se hace más fina, el dibujo se hace más nítido y los colores se hacen mucho más llamativos. Aquí seguimos teniendo expuestas pinturas que son muy características de este momento. Es interesante también hacer notar que la iconografía de Óscar Domínguez, de esos temas que él va trabajando a lo largo de su vida y de su carrera artística, son siempre los mismos. Siempre suelen ser naturalezas muertas, escenas de taller, la cabeza de toro, teléfono toro, mujeres. Esos temas que él utiliza siempre recurrentemente a lo largo de su vida, en esta época él los vuelve a utilizar, solo que si antes tenían un tono trágico y algo dramático, en esta vez son mucho más optimistas y joviales, hasta el punto de llegar a ser irónicos, y este punto humorístico es una de las características de esta época. Estas telas pequeñitas que él hizo también en los años finales de los 40, principios de los 50, y que tuvieron mucho éxito. Tenéis que pensar que en el París del año 48, cuando él empieza con el triple trazo, evidentemente había una crisis galopante. Él, de hecho, hace referencia a esta crisis en algunas de sus cartas, a Eduardo Westerdahl principalmente, pero estas telas tuvieron bastante éxito y él así lo pone en muchos de sus epístolas. Es interesante ver no solo este color, esos colores más llamativos, esa limpieza en el dibujo, esa característica línea que resigue la composición, sino también esta manera humorística de tratar el tema, estas mujeres que están en un barco pez, o ese rinoceronte que tiene una pequeña hoja colgándole del labio de la boca. Óscar Domínguez se caracterizó mucho también por un tema que ha sido uno de los temas estrellas en su carrera artística y de lo que muchos críticos siempre han ahondado en él, y es la representación del revólver, el hecho que él terminara suicidándose en el año 57, el fin de año del año 57, evidentemente ha hecho que hacer todo un seguido de lecturas sobre la idea y la utilización del revólver en su pintura. Pero esos revólveres que anteriormente podían tener un aspecto más amenazante y podían ser muchísimo más violentos, en esta pintura, realizada el año 52, aparece aquí absolutamente inofensivo. Tiene una apariencia muy neutral, es un elemento más de la composición que no presenta miedo alguno. Esto es una de las características de la pintura de este momento de Óscar Domínguez. Óscar Domínguez, como he dicho anteriormente, su vida, su biografía y su obra van bastante ligados, y muchos de los aspectos trágicos y dramáticos de su pintura también pueden tener a ver con el hecho de que en el año 39-40 le diagnosticaron acromegalia, sus extremidades y su cabeza pues iban creciendo. Eso le sumó en varias profundas depresiones que se agravaron evidentemente por una tendencia al alcoholismo que no logró superar, aunque fue internado en varias clínicas psiquiátricas al final de su vida. Pero cuando le diagnosticaron la acromegalia, él se retrató a sí mismo con una cabeza de toro en el año 41. Esta pequeña pintura del año 51, 10 años después, recupera esa composición de la cabeza toro. Incluso también el teléfono se ha convertido casi en un teléfono cornudo, un teléfono toro, pero vemos de nuevo ese aspecto irónico, ese aspecto optimista, no solo con el dibujo limpio y la utilización del color, sino también por la composición en sí. Es un toro absolutamente inofensivo y además parece que hasta incluso alegre, con esta hoja que también tiene en los labios, igual que tenía el rinoceronte en esa pequeña tela que habéis visto anteriormente. Aquí en el fondo vemos una pintura
también claramente representativa de este periodo. Insisto de nuevo en esas características, la nitidez, la limpieza, estos colores suaves, a veces más intensos, a veces menos, pero sobre todo muy luminosos. Eso es lo que realmente es destacable de esta época de Óscar Domínguez. Esa fusión entre distintos elementos, aquí no sabemos dónde empieza el caballo, dónde termina, y esto es muy típico también de la pintura de Óscar Domínguez, que nos recuerda a una etapa anterior, a esa etapa surrealista, que él siempre mantiene en su horizonte, pero que evidentemente fue un movimiento que él abandonó a principios de los 40, cuando rompió con André Breton. Esta pintura que habéis visto, La familia, es una pintura que también fue subastada en el año 60, después de la muerte de André Breton. Perdón, la muerte de Óscar Domínguez. También he dicho anteriormente que Óscar Domínguez logró reunirse o rodearse de gente que le ayudaron y de gente importante e interesante en la época. Este cuadro que vemos aquí del año 49 perteneció a Roland Penrose. Roland Penrose fue un poco como el Eduardo Westerdahl de Canarias, pero en Inglaterra. Si Eduardo Westerdahl organizó y promovió el surrealismo en Tenerife y en las Islas Canarias, Roland Penrose lo hizo en Londres. En Inglaterra este es un cuadro que le perteneció, que fue de su colección, y es también, de nuevo, característico de este tipo de pintura del triple trazo. Y estos elementos irónicos, las espuelas, en vez de tenerlas del jinete, que también, pero también las tiene el caballo, etc. Bueno, hay muchísimas cosas más por contar, muchas cosas más por ver, muchos detalles en esta exposición que podría centrarme, no hay más tiempo. Me gustaría terminar con una frase que él pronunció en el año 57, justo el año en el que él se suicidó, y que es un poco el epitafio de la exposición y que marca o resume ese doble camino de la vida y obra de Óscar Domínguez, que es indestriable porque al final es lo mismo, pero Óscar Domínguez tuvo dos mundos, ese mundo creativo que en esta época fue muy optimista, pero luego un mundo interior que era bastante convulso. Esta frase en la que dice, si se pinta de verdad es a vida o muerte, creo que resume un poco esta idea de un artista convencido, un artista que se dedicó irremediablemente a la pintura y que finalmente terminó con su vida. Bueno, os animo a que vengáis a ver la exposición, como he dicho, hay muchas cosas más por ver, y muchas gracias por vuestra atención.